Muy buenos días, bendiciones para todos. Les saludo en el nombre del Señor en esta mañana. Que Dios le bendiga poderosamente en este día y agradecemos al Señor por su gracia, por su misericordia. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder tener este tiempo de comunión con Él, comunión con Dios a través de su bendita palabra. Gracias al Señor. Gracias a Dios por este año. Ya estamos en la recta final, ¿no? Ya es 21 de diciembre. Estamos próximos a entrar a una nueva temporada. Esa nueva temporada, el Señor nos ha dicho que es un tiempo de transición, un tiempo donde Él nos va a mover del lugar donde estamos a otro mejor lugar. Y ese movimiento tiene que ver con el aspecto ministerial de la iglesia. Usted va a ver cambios en la iglesia en este año. Usted va a ver cosas significativas, poderosas. Usted va a ver a otra iglesia este año 2022. Pero también ese tiempo, esa palabra profética de transición, tiene que ver con su propia vida, con su estado espiritual, con su estado familiar, con su estado de salud, con su estado financiero inclusive. La palabra profética tiene que ver con la vida suya, su vida personal. Y lo que le estoy diciendo es que Dios se propone movilizarlo a usted. Usted ha estado viviendo durante mucho tiempo tal vez en determinado nivel de vida espiritual, familiar, económica. Y lo que Dios nos ha dicho es que Él va a movilizarnos, va a movernos de ahí donde estamos a otro mejor lugar. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho, pero hay algunos movimientos previos que debemos hacer nosotros. Y esos movimientos previos son unos cambios a nivel espiritual. Yo quiero animarle entonces a que usted revise cuál es el lugar de Dios en su vida. Cuál es el lugar que tiene la palabra de Dios en su vida. Pero no solamente eso. ¿Cuál es el lugar que usted le da a la iglesia? Porque a veces uno puede decir que tiene una buena comunión con Dios, porque uno ora, porque uno lee la Biblia, y la comunión con la iglesia. Si es que nosotros demostramos nuestra comunión con Dios cuando tenemos comunión con la iglesia también. Nadie puede tener una buena comunión con Dios y no tener comunión con la iglesia. Porque el Señor dijo, si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no puedes ver? Entonces nosotros nos proponemos eso. Y estamos motivando al pueblo, a la iglesia, a todos los creyentes a que puedan tener ese tiempo de cambios espirituales primeramente. Es decir, poner a Dios en el lugar en el que a Él le corresponde en el corazón. Entonces eso le va a llevar a usted a tener una buena vida de comunión con Dios, en oración, en la palabra. Va a tomar tiempo ahora y va a meter dentro de su presupuesto de tiempo a Dios. Pero no solamente a Dios, a la iglesia también. A la iglesia porque somos un cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo. Este es nuestro devocional para el crecimiento y le doy la bienvenida a todos en esta mañana. Y quiero que leamos la Biblia en este día. Estamos leyendo el libro de los Hechos. Por favor, tome su Biblia cuando tenemos este tiempo o para cada una de las veces que tenemos este tiempo. Quiero animarle a que tome su Biblia y que tome una libreta de notas, porque mientras hablamos, el Espíritu Santo habla a su vida también. Y no solamente ideas que nosotros podamos compartir aquí, algún conocimiento que podamos compartir, sino que el Espíritu Santo le habla en su mente y en su corazón. Y como dijo alguien, lo que está escrito,
no se va a olvidar. Entonces tome su Biblia, su libreta de notas, para que podamos tener más claridad, podamos organizar mejor las ideas y podamos tener muy claro qué es lo que Dios nos está diciendo, qué quiere Dios que nosotros hagamos. Entonces estamos leyendo el libro de los Hechos y le he dicho que el libro de los Hechos es una narración del inicio de la iglesia, pero también del desarrollo de la misma. Entonces en la Biblia encontramos no solamente cómo nació la iglesia, a partir de qué evento espiritual, el Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, sino que también se nos enseña en el libro de Hechos cuál era la cotidianidad de la iglesia, a qué se dedicaban, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus dedicaciones, sus actividades, cómo vivían entre ellos, cómo era la actitud hacia Dios y hacia la gente, cómo eran en la dinámica diaria. Cuando miramos la Biblia en el libro de los Hechos, inevitablemente debemos hacer un paralelo con el cristianismo de hoy. Y necesitamos hacerlo porque hay algunas cosas que hoy los creyentes de hoy, las nuevas generaciones de creyentes, han perdido. Por ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo. Hoy mismo hay muchos creyentes que dicen, no, lo más importante es creer en Dios. Y es importante creer en Dios, claro que sí, pero Jesús dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos con el Espíritu Santo. Entonces le dio una relevancia, le dio una importancia superlativa al bautismo con el Espíritu Santo. Hoy en día muchos creyentes no le dan la misma importancia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos emular, debemos asimilarnos a la manera que tenían los creyentes de vivir en la antigüedad. Y debemos buscar lo mismo que ellos buscaron. Debemos tener las mismas experiencias que ellos tuvieron. ¿Oyó? Ahí vemos muchas cosas. Hemos estado descubriendo muchas cosas y vamos a seguir descubriendo más en el libro de los Hechos. Así que hoy quiero invitarle a que leamos el capítulo 9 en el versículo 23. Por favor, tome allí su Biblia y vamos a leer la escritura. Hechos capítulo 9, versículo 23. Dice la bendita palabra de Dios. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? A Pablo, ¿no? Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo. El capítulo 9 nos relata quién era Pablo. Bueno, eso se nos dice desde el capítulo 8. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Qué era lo que hacía? Y cómo se convirtió Saulo al Señor. Un encuentro dramático. Oramos a Dios para que eso suceda aún el día de hoy. Que muchas personas se encuentren con Dios verdaderamente. Pero también se nos enseña qué fue lo que Pablo comenzó a hacer inmediatamente cuando fue cristiano. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer? Comenzó a predicar de una vez a Cristo. Porque es que él tenía el conocimiento. Lo que pasa es que estaba confundido, necesitaba claridad acerca de algunas cosas. Luego Dios le da la sabiduría, Dios le da la revelación y él comienza a predicar a Cristo. Claro, nadie creía en esa predicación porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Así que nadie quería tener comunión con él y tampoco creían en lo que él decía. Así que no se preocupe si está padeciendo lo mismo. No es la primera persona que está padeciendo persecución. No es la única persona al que no le creen cuando predicas. No es la única persona con la cual nadie quiere tener comunión. Ya Pablo experimentó eso, claro, por su antecedente. Entonces, pero Pablo dice la Biblia, se esforzaba, ¿no? Se esforzaba mucho más en predicar. Cuando veía la oposición, Pablo predicaba con más ahínco, con más pasión. Entonces, dice la Biblia, que pasados muchos días, versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo. Claro, porque estaba predicando, porque era un milagro
porque ese que antes era perseguidor ahora es cristiano, y no solamente cristiano, era un predicador. Así que los judíos, y como tenía él la habilidad dada por Dios para persuadir a la gente, muchos judíos estaban convirtiéndose al evangelio, es decir, estaban aceptando a Jesús como el Mesías. Y por supuesto que eso era algo que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Entonces, como ven que Pablo se está convirtiendo en un problema para la religión, entonces resuelven matar a Pablo. Versículo 24 dice: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, que es el mismo Pablo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Es decir, que le tendían emboscadas para matar a Pablo. Estaban esperando el momento en que él entrara o saliera de la ciudad para capturarlo y matarlo. Versículo 25 dice: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es decir, que Pablo se escapó de esa. Las ciudades anteriormente eran amuralladas, ustedes lo saben. Entonces, las ciudades tenían sus puertas, era el lugar de acceso o de salida. Todo el que quisiera entrar o salir por la ciudad debía hacerlo por las puertas. Y estos judíos lo que hicieron fue que estaban vigilando las puertas para esperar el momento en el que pudieran encontrarse con Pablo para matarlo. Cuando Pablo se entera de eso, entonces Pablo elabora una estrategia de escape. Dice la Biblia que Pablo huye. Lo bajaron por el muro, es decir, los enemigos estaban en las puertas, pero descolgaron a Pablo por el muro y Pablo pudo escapar. Aquí nosotros, en esta actitud de Pablo, encontramos el reto del día de hoy. Porque Pablo ante el peligro no fue temerario, no fue desafiante. Ante el peligro Pablo fue cauto, fue prudente, fue sabio. Y en lugar de enfrentar el peligro, lo que hizo fue que huyó de él. Y eso es lo que dice la Biblia. Venga conmigo a la Biblia para que leamos un versículo en el libro de los Proverbios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 23? En el versículo, capítulo 22, versículo 3. ¿Qué dice la escritura? Dice: el avisado ve el mal y se esconde. Es decir, que es de valientes apartarse del mal, no enfrentarlo, no enfrentarlo. Es de valientes apartarse del mal, del peligro. Dice el versículo 3, Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esto fue lo que hizo Pablo. Pablo vio el peligro y ¿qué hizo? Pablo huyó del peligro. Pablo no enfrentó el peligro, huyó de él. Porque es que usted no va a vencer el mal con violencia, desafiándole. Es decir, tú no puedes lograr que una persona se calme con gritos. No puedes hacerlo. La Biblia dice que la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, las personas se van a encender más los ánimos. Este es el mismo consejo que el Señor Jesús le da a los discípulos, a los apóstoles. Les dice: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Nunca una oveja a la fuerza va a poder contra un lobo. No va a poder. ¿Por qué no va a poder? Simple y sencillamente por su naturaleza, por su fuerza, etc. Por sus instintos. Y dice la Escritura, el Señor Jesús le dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué consejo, ¿verdad?
Cuando Pablo sabe, se entera que lo van a matar, que están tramando para matarlo, Pablo no sale a enfrentar la maldad. Esta no es la misma actitud del Pablo más adelante, porque Pablo después sabe que lo van a matar y él se mete y terminan tomándolo preso. Sin embargo, Dios usa esas circunstancias para predicar el evangelio a otros grupos de personas, pero en este momento el apóstol Pablo es prudente. Y aquí encontramos nosotros nuestro reto el día de hoy. El reto del día de hoy es conducirnos con prudencia. Condúzcase con prudencia, mi hermano, mi hermana. No enfrente el mal. Dice la Escritura, el entendido ve el mal y se aparta, mas los simples, los necios, siguen y lo enfrentan y llevan el daño. Entonces, esto es un reto porque por lo menos muchos de nosotros hemos sido criados en una cultura en donde no se nos ha enseñado a callar, no se nos ha enseñado a huir, no se nos ha enseñado a hacer estrategias, a pensar en la consecuencia de las cosas, sino que hemos sido levantados en una cultura temeraria. Enfrentamos el mal, muchos enfrentamos el mal. Sabemos que bueno, hay situaciones en las que nosotros podemos controlar, pero frente al mal, frente a la tentación, frente al pecado, usted va a enfrentarlo en sus fuerzas. ¿Cómo enfrenta usted la tentación? En mi juventud, en la iglesia, había un joven que era temerario frente al pecado, porque habían situaciones pecaminosas de las cuales la Biblia nos manda que huyamos como jóvenes, pero él no huía. Él decía, no, yo manejo esta situación, yo la controlo. Y yo la controlo, el yo la controlo es que caí en situaciones de las cuales nunca se pudo levantar. Nunca se pudo levantar. Porque era esclavo de eso. Era esclavo de eso. Y yo le decía, no, pero es que la Biblia nos manda que nosotros huyamos del pecado. Y él decía, no, pero es que yo puedo manejar esta situación. Yo no voy a ir más allá de donde yo quiero. Eso es ser un cristiano carnal, ¿no? Ser un cristiano a las fuerzas, según nuestras fuerzas. Hay situaciones en las cuales usted tiene que huir, mi hermano. Hay tentaciones, hay peligros de los que Dios les manda a usted a que usted huya de ellos. Si usted está en una situación en la cual usted sabe que usted no va a vencer, usted debe apartarse. No haga frente a situaciones que se configuran en un peligro para tu vida espiritual, para tu integridad física. No haga frente a eso. Sí, es como haber una pelea, ¿no? Una pelea. Entonces nosotros meternos en esa pelea pensando que no voy a ser agredido. Si es que muchas veces cuando alguien interviene en una pelea para separar las personas que están peleando, el que termina siendo agredido es esa persona, por los dos que se estaban agrediendo. Entonces, no estoy diciendo que uno no debe evitar y ser un mediador para evitar conflictos, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que hay situaciones que son peligrosas para usted. Tal vez para otros no sean un peligro, especialmente en esta fecha, donde muchos creyentes se relajan espiritualmente, especialmente en esta fecha donde muchos se apartan de la comunión de la iglesia y se involucran
en festividades, en celebraciones, que son un peligro para ellos. Ahora, yo no estoy diciendo que tengamos que huir todo el tiempo, porque habrá un tiempo en el cual usted puede madurar y puede hacer frente a cualquier situación. En una ocasión, estaba hablando con un amigo, con una persona, un conocido, y él en el mundo, o sea, cuando no era cristiano, él era fanático de un cantante vallenato. Así que cada vez que salía un trabajo musical de ese cantante vallenato, él hacía fiesta. Ahora, cuando se convirtió al Evangelio, una vez me confesó y me dijo: hermano José, le voy a confesar algo. Estoy siendo tentado fuertemente. ¿Por qué? Porque es que hoy sale el trabajo discográfico de este cantante. Y si hay algo que me mueve el piso, me decía él, si hay algo que me mueve el piso es eso. Tal vez para mí no. Yo no era, de pronto no tenía esa debilidad, pero tengo otras debilidades frente a las cuales tengo que huir. Pero ese hermano tenía esa debilidad. Pero qué bueno que él habló, que conversamos y que pudimos enfrentar ese tiempo, esa situación juntos. Pero hay situaciones que tal vez para otras personas no son una tentación, pero para usted sí lo es. Así que si algo está poniendo en peligro, en riesgo su vida, su integridad espiritual, física, la integridad de tu matrimonio, si algo está arriesgando, escúchame, está poniendo en riesgo a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, a tu cónyuge, dice la Escritura, huye, sé prudente, no enfrentes, aléjate de todo aquello que se configure en un peligro. Lo que es un peligro para mí, yo me voy a alejar. Escúcheme bien. Lo que es un peligro para mi matrimonio, si una situación, una amistad o algo está poniendo en riesgo mi matrimonio, yo voy a alejarme de eso. Yo no voy a enfrentar con temeridad, no, yo soy osado frente al pecado. No, hermano, no lo hagamos. Pablo huyó. Cuando supo que lo iban a matar, Pablo huyó. Huyamos también nosotros. ¿Qué fue lo que José hizo cuando la mujer de Potifar intentó agredirlo sexualmente o por lo menos seducirlo? Dice la Biblia que José salió corriendo y las ropas de José quedaron en manos de la mujer de Potifar. Esto no se las arrancaron, las ropas no se las arrancó a la fuerza. Es que José estaba tal vez en una situación incómoda y la mujer seduciéndole, quitándole una prenda y la otra. Y llegó un momento en el que José, me imagino que estaba a punto de caer, pero él salió corriendo. Y después lo difamaron, lo acusaron de violador, lo metieron a la cárcel, pero él mantuvo su integridad delante de Dios. Vamos a mantener nuestra integridad delante de Dios. En este tiempo y en todo tiempo, mantengamos nuestra integridad aunque nos toque salir corriendo. Salgamos huyendo, porque la Biblia dice que el entendido ve el peligro y se aparta. El entendido ve el peligro y se aparta. Vamos a apartarnos. Determinada situación se configura en un problema para mí, un ejemplo. Ahora en estos días donde la bebida, donde las fiestas, donde ese espíritu decembrino que nos invita a relajarnos espiritualmente, vamos a ser prudentes, vamos a alejarnos y vamos a acercarnos más a Dios. Porque el tema no es solamente alejarnos del mal, el tema es acercarse a Dios. Porque ¿para qué te alejas del mal? ¿Para mantener una posición neutral?
Entonces no te acercas al mal, pero tampoco te acercas a Dios. No tiene sentido eso. Si te alejas del mal, acércate a Dios. Acérquese a Dios. Que sea un tiempo de comunión. Si está en vacaciones, por lo menos ahorita muchas personas entran a vacacionar. Ten momentos, ten tiempos significativos para Dios. Si ya tuviste tiempo dedicado, tuviste bastante dedicación, tuviste muchas horas de trabajo diariamente durante este año, le dedicaste tu vida, tu tiempo, tu entendimiento, tus finanzas a tu trabajo, a tu familia. Bueno, también dale un tiempo a Dios. También saque un tiempo. Diga, bueno, este día yo voy a pasar más tiempo con Dios en oración. Este día voy a leerme, aunque sea un libro de la Biblia completo. Este día voy en estos días voy a ir. ¿Qué actividades tiene en la iglesia? Voy a asistir. Sáquele el tiempo a Dios. Sáquele el tiempo a Dios. Seamos prudentes. Apártese del mal. Pero busque a Dios. Busque a Dios. Nada de que, no, Dios sabe, yo creo en Dios, Dios está conmigo. Como muchas personas me dicen a mí, pastor, Dios está conmigo. Y uno sabe que están mal, ellos mismos también saben que no tienen comunión con Dios. Pero bueno, nadie puede decir nada en contra de eso, ¿verdad? Porque, como dijo alguien, la devoción se lleva por dentro. Pero la Biblia dice que por sus frutos es conocido el árbol. Entonces quiero animarles a que acepte el reto que la palabra te plantea, el reto que la palabra nos plantea en este día. Vamos a ser prudentes. Pregunto, ¿qué es lo que está poniendo en riesgo tu vida espiritual? ¿Qué es lo que está poniendo en peligro tu integridad física? ¿Qué es lo que está poniendo en peligro tu matrimonio? ¿Qué es lo que se configura en un riesgo para tus hijos? ¿Qué es lo que se configura en un riesgo, en un peligro para tu ministerio? Aléjese, aléjese, aléjese. Es posible que sientas que se está quedando una parte de tu vida con eso. Pero la Biblia nos manda a nosotros a que nos apartemos del mal. Apártese de todo aquello que se configura en un peligro para su vida. Apártese. Apártese. Preferiblemente quédese en la casa orando, leyendo la Biblia. Invite a un hermano, yo quiero invitarte para que tengamos un tiempo de oración o vamos a compartir la palabra. Invite a 2, 3 personas cristianas en su casa para que compartan la palabra y tengan un tiempo de oración. Vamos a apartarnos del mal y vamos a acercarnos a Dios. ¿Está dispuesto a hacer eso? Entonces oramos. Padre, dígale al Señor en esta mañana, aquí está mi vida, Padre, yo te la presento, te la ofrezco. Dame la sabiduría, dígale al Padre, para apartarme del mal. Tu palabra dice que el entendido ve el peligro y se aparta. Yo quiero apartarme del mal. Dame la fuerza, dame la sabiduría. Y aunque, así como José, Padre, así sea en el último momento, salir huyendo. Pero para guardar mi integridad delante de ti, Padre. Dígale al Padre en esta mañana, Padre, yo acepto el reto. Yo me voy a conducir con prudencia. Voy a conducirme con prudencia de hoy en adelante para serte fiel a ti en el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted, Padre. Yo oro en esta mañana por todos aquellos que conectados con este tiempo, Padre, han aceptado este reto. Yo te pido que tú los guardes, que tú les rodees de personas idóneas, de personas espirituales, de hombres y mujeres llenos con el Espíritu Santo. Te pido, Dios, que le guíes en su caminar, porque tú nos guías a toda verdad, tú has dicho en tu palabra.
Te pido que bendigas a tu pueblo en este día y que tu iglesia, Señor, tu iglesia no solamente se mantenga alejada del peligro del mal, sino que estos sean tiempos de búsqueda, tiempos de comunión, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por ellos. Los bendigo en tu nombre, Señor, sabiendo que tú guardarás a todo aquel que en ti confía, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos, poderosamente. Y acuérdese de esta palabra. Sea prudente delante de Dios. No vaya a estar de temerario enfrentando el mal, porque vas a llevar el mal. El mal te va a alcanzar. Y después no vas a decir, ay Dios mío, no. Si ya Dios nos mandó a nosotros a que huyéramos del mal. Entonces, vamos a conducirnos con prudencia. Pero, además de alejarnos del mal, vamos a acercarnos a Dios en estos días. Que Dios le bendiga.